a grabar. Y por supuesto voy a poner la lámina. Ustedes me avisan cuando la vean. Ok, le avisamos, profe. Es la misma de la semana pasada, pero ya la segunda lámina, ¿no? Porque ya prácticamente lo demás está dicho. Ajá. Me avisan cuando la vean para comenzar. Aún no lo vemos. ¿Aún no la Ajá, ven? aún no. No, No, aún no, profe. ¿Y no hace ningún amague tampoco de aparecer? No. No, tampoco No. dice cargando o compartiendo, no. Bendito sea Dios. Vamos a ver si la quito y la vuelvo a poner entonces. Ahora sí es verdad. Sinceramente que cuando no es Pedro Juan. ahí Ahora viene, sí, profe, sí. por ahí Ahora viene. sí. Ajá, está Ok. cargando. Ok. Ahora sí. Y está grabando, Listo, ¿verdad? profe. Ajá, Porque ahora sí. Aquí estamos. Ustedes ven que está grabando, ¿verdad? No vaya a pasar como la segunda parte la semana anterior. Sí, Sí, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Ok. tiene Perfecto. encendido. Perfecto. Pero muchas gracias. Bueno, hasta ahora hicimos un recorrido del Evangelio de Marcos, con la finalidad de familiarizarnos con la sinopsis, ya que él es el primero que se escribe y que por supuesto da base a los dos siguientes, a Mateo y a Lucas. Pero una vez dicho esto, vamos a tratar de ver aspectos específicos del Evangelio de Marcos. Lo primero que tendríamos que hablar es del género literario. Ya hemos dicho en otras oportunidades que el género literario es narrativo. Quiere ser una historia de una vida que acontece en Palestina con un protagonista que es Jesús, proclamado Cristo desde la primera parte e Hijo de Dios en la segunda. Y viene a ser como una historia catequética que lleva a un proceso de fe que no está unido al seguimiento. Porque fíjense que es simpático, muchos lo siguieron, unos para pedir milagros, otros lo abandonaron, pero es un evangelio que presenta los hechos con mucha sencillez, sin demasiadas explicaciones. Más bien parece escrito para el lector, para que ese lector reflexione y saque sus propias conclusiones. Por eso es que Marcos, a diferencia de lo que vamos a ver en Mateo y Lucas, evita discursos largos o complicadas reflexiones teológicas, ¿no? Su discurso es vivo, transparente y nos pone en contacto con la práctica de Jesús. Nos da de alguna manera a conocer su persona, su pensamiento, su sentido de la vida y nos introduce en el secreto profundo de su personalidad. Por eso, al presentar la vida de Jesús, Marcos trata de seguir lo más fielmente posible. Y de alguna manera, en este sentido, podemos decir que el contenido histórico de este evangelio tiene muchísima, pero muchísima fuerza literaria. Dicho esto, tendríamos que ver un poco el contexto histórico del evangelio, ¿no? Primero, en cuanto al autor, porque de la lectura de la obra, escrita en griego, un griego semitizante, porque no se puede deducir más que era un cristiano probablemente helenista, quizás judío, ¿verdad? Y a favor de esta tesis está que la obra fue acogida como testimonio autorizado de la tradición de Jesús, que fue una obra, si se quiere,
editada en forma anónima por un miembro de la comunidad, como de allí la ausencia de un nombre específico. Debemos recordar que hasta el siglo IV es cuando tenemos en nuestras manos los nombres de los evangelistas, lo cual habla a favor más que de una persona, de una comunidad, ¿no? Hay muchos semitismos, los cuales él se preocupa de explicar precisamente porque se dirige a un auditorio que no conoce el judaísmo. Una tradición anónima la atribuye a un tal Marcos, el cual se identifica con Juan Marcos, pariente de Bernabé, que fue compañero de Pablo en su primer viaje, y hoy por hoy se suele aceptar como histórico el nombre de Marcos, atestiguado por la tradición, siendo bastante inverosímil que hayan inventado el nombre. Incluso también en los Hechos de los Apóstoles también aparece María, la madre de Juan Marcos. Se cree que se trata del mismo personaje. También el tiempo en que fue escrito, recordemos que hasta hace 100 años, y posiblemente Qumran también ayudó en esto, no se pensaba que Marcos fuera el primer evangelio, sino que luego de reflexionar sobre eso, se llegó a la conclusión que tiene que haber sido una época muy cercana al año 70, por supuesto con añadidos posteriores, pero es clara una tradición oral que apunta a este tiempo de la guerra judía. Y el hecho de que en Qumran aparezcan partes de este evangelio ratifica pues la idea de que pues, tiene que haber sido escrito precisamente en tiempos de dificultades, probablemente cuando los judíos estaban siendo perseguidos por los romanos ante la guerra, y se preservó parte de ese testimonio con los esenios y se rescató en las cuevas de Qumran. Ahora, ¿por qué decimos que apunta a un tiempo difícil? Cuando leemos en Marcos 8, estamos leyendo el versículo 34 en adelante, ya camino a Jerusalén, ya Jesús plantea el seguimiento responsable de la cruz frente a situaciones hostiles. Y ese tipo de testimonio, ese tipo de expresiones por parte de Jesús no se ven en la primera parte cuando hacía su ministerio en Galilea, ¿no? También en Marcos 10, a partir del versículo 30, vamos viendo también que se habla de una secuela del seguimiento, ¿no? Con perícopas, por ejemplo, como la del joven rico, ¿verdad? Que ponen en evidencia que la comunidad, de una u otra manera, está siendo hostigada. También en Marcos 13, que es uno de los capítulos que se consideran de corte apocalíptico, allí se habla de luchas, de testimonios en los tribunales, lo que aclara, en cierto modo, que los tiempos de tradición oral no necesariamente fueron fáciles, más bien evoca como una problemática que se desarrolla claramente en los Hechos de los Apóstoles y que evidentemente fue dada por algunos emperadores que no facilitaron el sano desarrollo de la comunidad primitiva. Y esto hasta se entiende, porque debemos recordar que dentro del judaísmo había muchos grupos, cada uno de los cuales tenía distintas perspectivas con respecto al mesianismo. Entonces, en un primer momento, los cristianos pudieron pasar como un grupo más dentro de ese mundo judío, pero luego del desastre del año 70, la separación fue evidente, sobre todo que el judaísmo era considerado por el Imperio Romano como una religión oficial, en tanto que el cristianismo se empezó a mirar como superstición, por decirlo así. Entonces, todo esto evoca una crisis, problemas internos, lo que lleva a afirmar, ratifico el tiempo, de que es muy probable que antes del año 70, ¿verdad?, mucho antes de las redacciones de Mateo y Lucas, este evangelio haya sido escrito. Ahora, ¿dónde se escribió? Ese es el otro punto que debemos comentar. Muchos piensan que en Galilea, por la continua alusión del evangelio a la vuelta a Galilea como lugar teológico. Pero es muy poco probable. Todo hace pensar que fue escrito fuera de Palestina,
en un contexto cultural administrativo romano. Pero la crítica interna no permite concretar más y tampoco se señala un lugar concreto. La mayoría de los autores asumen que probablemente ese lugar podría haber sido Roma, porque hay algunos escritores que asumen que Marcos fue compañero de Pedro durante el tiempo que Pedro estuvo en Roma y que fue a través de los ojos de Pedro como fue construyendo su evangelio y elaborando cada una de las cosas que iba absorbiendo de la predicación de Pedro. Ahora, sí tenemos que decir que en este evangelio podríamos buscar Mateo 7, 3, 4. Se dan muchas explicaciones sobre las costumbres judías, ¿no? Esto sería superfluo en un ambiente palestino. ¿Tienen Marcos 7, 3, 4? Sí, profe. Adelante. Ajá. Marcos 7, 3, 4. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Correcto. Fíjense que esto es bastante común en el mundo judío, ¿verdad? Pero evidentemente que fuera de Palestina prácticamente es como una advertencia, ¿no? Para quienes son integrantes de la comunidad. También es característica de este evangelio que expresa muchas palabras en arameo, ¿no? Cuando va a llamar al seguimiento a Juan y Santiago, los hermanos, eso lo encontramos en 3:17, los llama Boanerges, que es algo así como hijos del trueno, ¿no? Cuando resucita a la hija de Jairo, estamos en el capítulo 5, 41, dice algo así como Talita cum, niña levántate, ¿verdad? Igual cuando a la niña que es sorda le devuelve la audición, en el capítulo 7, le dice algo como éfeta, ¿verdad? Las palabras Abba, que aparecen en el capítulo 14, ¿verdad? Las palabras de Jesús en la cruz, Eloí, Eloí, todas son palabras en arameo. También en 7:11, busquemos 7:11, allí aparece la explicación del Corbán. 7:11. 7:11. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y lo dice la palabra Corbán. En la Biblia de Jerusalén sí dice la palabra Corbán. Ajá. Sí. Es porque es algo característico de Marcos, ¿no? Fíjese que él dice, es Corbán, que quiere decir lo que tú estabas mencionando, lo consagrado, la ofrenda. Entonces, esto es una Profe, yo lo tengo aquí. Como Corbán también. Sí, pero vosotros decís, si un hombre dijere a su padre o a su madre Corbán, esto es ofrenda, sea todo lo que de mí pudiera serle útil. Entonces, fíjense que por un lado traduce, ¿verdad?, las palabras en arameo, aparentemente porque son a un auditorio que no conoce el arameo. Pero también hay latinismo y alusiones al derecho y al horario romano. Por ejemplo, en 13:35 se habla de la palabra vigilia, ¿verdad? Vigilia es una expresión latina. Por ejemplo, el adulterio visto por igual para el hombre y la mujer, lo mismo que en el derecho romano, y no como en el derecho judío, que justificaba al hombre y castigaba a la mujer.
Entonces, se ven ciertas expresiones que evocan también la posibilidad que ese lugar fuera de Palestina habría podido ser en verdad Roma. También en 1242, si lo buscan, está la explicación de las monedas hebreas con su equivalente romano. Y como quien dice, en la cruz, el primero que descubre la identidad de Jesús cuando dice verdaderamente, este era hijo de Dios, es precisamente un soldado romano. ¿Ves? Entonces, eso de alguna manera evoca esa característica, por decirlo así. Entonces, en Marcos 12:42 se explica la equivalencia de las monedas. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Llegándose una viuda pobre, echó 2 leptos que hacen un cuadrante. 2 leptos que hacen un cuadrante, ¿ves? Entonces Sí. tiene que explicar. Claro, tendríamos nosotros que averiguar también qué es un cuadrante, ¿no? Porque hay Sí. como pequeñas monedas que utilizan y que aparecen en los textos bíblicos, aun cuando nosotros hablamos de denario, de dracma, de ciclo, que son las principales monedas o las que valen un poco más, ¿no? Pero es evidente que el autor de este evangelio, el autor de Marcos, de alguna manera trata de llegarle a gente y que puedan entender que lo que él está expresando no solamente se trata de palabra de Dios, sino que es capaz también de identificarse con el contexto de la persona a la que fue escrito. Entonces, todos estos detalles permiten entender que probablemente fue escrito en un ambiente lejano a Palestina. Y si no fue Roma, fue un lugar próximo a Roma. Ahora, ¿quién lo afirma también? Clemente, la carta de Clemente en el capítulo 15, relaciona a Marcos con la ciudad de Roma y con la persona de Pedro. O sea que puede tener una base histórica eso de considerar, ¿verdad? En efecto, que el lugar de redacción haya podido ser el centro del Imperio Romano precisamente. Entonces, vendría también otra acotación con respecto a los destinatarios. Entonces, es evidente que si vienen unos cuantos del judaísmo, pero una minoría muy pequeña judeocristiana, pero la mayor parte de los destinatarios vienen del paganismo, por lo que son predominantemente étnico-cristianos, diríamos, pues necesitan que se les explique costumbres y palabras judías, ya lo hemos mencionado. ¿Y cómo es esta iglesia? Es una iglesia local, pequeña. Por eso, uno de los temas predominantes en Marcos es la casa, lo que representa la iglesia doméstica, que si se quiere resalta Puebla como una forma de volver a las raíces, ¿no? Son los habitantes de la pequeña casa, los habitantes del Evangelio, discípulos entre ellos, encabezados por los 12. Y hay en Marcos como una profunda actitud misionera, con mucho vocabulario de tradiciones misioneras y comprometido con la misión a los paganos, que se conoce en cierto modo con el envío de 2 en 2 que se alojan en casa de creyentes. Eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio. Pero hay una problemática en estos destinatarios también, porque de alguna manera con eso está evocando qué tipo de cristología es la que encontramos en Marcos. Y es una cristología correctiva, porque supone que la comunidad necesita replantear su fe en Jesús, un Jesús que impone silencio a sus discípulos, que los regaña, los cuales de alguna manera llegan a él con una idea y se van con otra. De alguna manera, la cristología de Marcos hace alusión a persecuciones y está marcada por ello. Y, en cierto modo, también sufre muchísimo para controlar las ideas apocalípticas que están en el ambiente y que parecen tocar a la comunidad que espera un futuro para allá,
como que un futuro que no termina de llegar, una desesperación por la que llegue el Mesías, una desesperación porque haya un orden de cosas diferentes a lo que están viviendo ellos, ¿no? Entonces, por eso es que para Marcos el planteamiento de Mesías como hijo de Dios es un momento difícil, porque ese momento difícil va acompañada de la cruz. Y es evidente que ninguno de sus seguidores quiere la cruz, por eso lo abandonan en ese momento. Por eso, para Marcos, se trata de una cristología de crisis. Eso no lo vamos a ver en Mateo. Porque mientras en Marcos, una y otra vez, pareciera que Jesús incluso como que pierde la paciencia con los discípulos cuando les dice, pero caramba, ¿cuántas veces les voy a explicar lo mismo? Se lo he dicho una vez y otra vez. O sea, como de alguna manera evoca como que los discípulos tienen una fe muy incipiente que poco a poco va creciendo, que tiene sus momentos de crisis cuando lo abandonan, pero que es retomada después. En Mateo, por ejemplo, no lo evoca así. Mateo evoca como que ellos siempre han tenido fe, que si se querrá que es una fe débil, una fe que no está muy cimentada, pero eso de que echen un pasito para atrás, como Marcos parece suponer. Entonces, de alguna manera, es insólito, pero Marcos quiere presentarnos a Jesús a través del prisma de la debilidad. En Getsemaní, en la cruz, cuando pide ayuda al Padre, es una cristología realmente de crisis, ¿no? Y que sobre todo se confronta con la gnosis imperante en el Imperio Romano, que trata de cierto modo de ver el cristianismo como una religión sin asidero histórico, ¿no? En cambio, Marcos quiere que su evangelio sea una catequesis narrativa y no una biografía, sobre todo para que la segunda generación histórica, la que va a recomenzar en Galilea, pueda vivir en forma concreta en su historia presente, enraizada en la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Y esto es particularmente, vamos a decir, importante para Marcos. Dicho esto, vamos a pasar al contexto teológico, a menos que alguno de ustedes quiera hacer algún comentario de lo que acabamos de decir del contexto histórico. Sí, profesora. Adelante. Sí, a mí eso que acaba usted de decir, de verdad a mí me ha llamado mucho la atención, incluso me ha hecho revisar, porque uno ve a Jesús como Dios hecho hombre, todo en esa sociedad, y que él tenía esa fuerza. Pero Marcos también nos muestra esos momentos duros de él, porque simplemente ver que hasta los mismos discípulos que han pasado con él mañana, tarde y noche, todas las dificultades, de repente dudan, no saben para dónde van, ha debido ser extremadamente duro también para Jesús, porque era como, bueno, y entonces, ¿dónde estoy echando yo este trabajo? Entonces, de verdad que es muy, y es muy valioso. Yo lo valoro mucho porque yo no lo había visto nunca así. Y de verdad que entonces uno empieza a valorar lo que fue ese proyecto de Jesús, duro afuera y adentro. Duro con los demás, pero duro con los de adentro. Ese es un tema que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho porque entonces realza más ese valor de Jesús, lo que tocó vivir como ser humano, porque también como humano tenía ese aspecto, ¿no? Es cierto, tienes toda la razón. A mí me pasa lo mismo que tú dices cuando evoco al joven rico. El joven rico, Jesús tiene que haber sentido tristeza cuando el joven no quiso dejarlo todo por él. Porque fíjense que hay muchos en el Evangelio que quieren seguir a Jesús y Jesús le dice, no, ándate a tu casa y evangeliza y da ejemplo. Pero el joven a lo mejor hubiera querido que lo siguiera. Le dijo, sí, me gusta como eres, pero deja todo lo que tienes y vente conmigo. Y el joven dijo que no. Entonces, para Jesús también tiene que haber sido triste ver que gente que hubiera podido ser valiosa en la consecución de ese proyecto, no todo el mundo estaba dispuesto a seguirle, ¿no? Y bueno, esa es una realidad también en cada uno de nosotros. Otro de los puntos que yo quería resaltar era el contexto teológico de fondo que vamos a ver en el Evangelio.
Y el primero de ellos tiene que ver con considerar a Jesús como evangelio, porque recordemos que Marcos es el primero que utiliza esa expresión, evangelio, que quiere decir buena noticia, ¿no? Entonces, y Jesús es el anunciador y al mismo tiempo el contenido de dicho evangelio. Entonces, evangelizar como contexto teológico tuvo como un proceso de formación y de transformación, porque ese procede de la teología del segundo Isaías. Antes del destierro de Babilonia, el verbo hebreo basar se empleaba para designar el anuncio de una noticia que podía ser profana o religiosa, pero sin ninguna referencia a Dios ni a la salvación, ¿no? Era como decir un verbo neutro. Pero luego del exilio, y sobre todo con el segundo Isaías, que ya mencioné, lo utiliza dándole un nuevo sentido, dar buenas noticias. Con esa sección lo encontramos en el capítulo 49 de Isaías, ¿verdad? Y sobre todo en los capítulos 61 y 62 del tercer Isaías, donde ya se habla del anunciador de la buena noticia, pero en el ámbito de la salvación. Así, en el término de un siglo, podríamos decir que el término pasa de ser neutro a tener una connotación teológica. Entonces, cuando decimos que Jesús es evangelizador, ¿verdad? Y que es una buena noticia, sobre todo cuando se refiere al reino de Dios, está hablando de algo que es cercano, que es inminente, que es Jesús quien trae ese reino consigo, y que en ese sentido también el Jesús muerto y resucitado es evangelio. Entonces, así, evangelizar, si se quiere, resume toda la obra apostólica que consiste en proclamar a Jesús, en quien se cumplen todas las promesas de la Escritura. O sea, podríamos decir que tiene una connotación querigmática. Entonces, Marcos da título al Evangelio, ya lo dijimos, Evangelio de Jesucristo. ¿Pero por qué lo hace? Porque como Marcos presenta el reino como contenido, pide como una determinada actitud para recibirlo, un cambio de vida. Por eso está destinado a los más pequeños y por eso lo pone en boca de Jesús el propio Marcos. Entonces, la iglesia primitiva aceptó esta predicación, por eso es que llama a Jesús evangelizador y a su obra evangelio. Entonces, Marcos cita 7 veces el concepto evangelio y evangelizar. 7 veces. Lo utiliza al comienzo, Marcos 1:1, ¿no? Cuando da el título, Evangelio Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Después lo utiliza en 1:14, cuando habla de que Jesús es la fuente de la buena noticia. Lo hace también en los anuncios de la pasión. En el primer anuncio de la pasión, evangelio se convierte en sinónimo de Jesús. Y también se va a ubicar, dada la expresión de perder o ganar. Seguir el evangelio, tú ganas, pero si no lo sigues, pierde. Entonces, es como una propuesta por parte de Jesús, ¿verdad? Según la versión marcana. Entonces, toda la referencia de Marcos posterior, tiene que ver con este anuncio y esta catequesis, y sobre todo porque con ello está haciendo énfasis en que Jesús fue un personaje histórico. Y otro elemento que está clave en esto del evangelio es asumir la presencia de Galilea como lugar teológico. Eso lo hemos comentado más de una oportunidad e incluso fue fruto de una de los foros, ¿no? En Galilea comienza la historia, pero también allí, al final del Evangelio, recomienza nuevamente, porque hay una referencia histórica porque Jesús vivió en Galilea y de alguna manera una referencia querigmática como el sitio donde los discípulos tienen que recomenzar la aventura. Y otra característica desde el punto de vista de Galilea es que se presenta siempre en contraposición a Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es la cuna del poder religioso, pero a la vez donde la fe no está. Entonces, es una experiencia histórica, parte del pasado, pero que también la vivimos nosotros, porque para nosotros también existe la Galilea teológica como lugar de descubrimiento y de llamado de Jesús a cada uno de nosotros. Entonces,
Eso es la primera connotación en la que Marcos hace énfasis, ¿no? Pero también lo hace en el hecho de que para él Jesús es el Mesías que proclama el reino. Esto también es interesante porque Marcos habla de reino de Dios, mientras que en Mateo habla de reino de los cielos. El reino es anuncio, y cuando ese anuncio se da por parte de Jesús y se da desde el propio momento del bautismo, es también contenido, porque Jesús es el mismo reino, el reino que se opone al mal, el fuerte que destruye todo aquello que atenta contra la vida, pero también requiere un número de personas que sean capaces de secundarlo, de acompañarlo, que aprendan de él y que sobre todo sean capaces de continuar su obra cuando él no esté. Entonces, eso también es la explicación del por qué Jesús se rodea de seguidores que los llama a su seguimiento, porque piensa que es los que van a dar continuidad a este reino de Dios. Entonces, pero el reino de Dios no es una fórmula abstracta. Dios reina, lo que significa que cuando los contemporáneos de Jesús hablan de su intervención en la historia, lo hacen de manera concreta, con un rostro concreto. Y ese nuevo rostro es Jesús, un Dios que habla, que perdona, que ama. El reino es un ya, pero todavía no. Es un ya porque Dios se ha revelado como Padre y su contenido es Dios mismo. Pero es un no porque falta de nuestra parte una respuesta afirmativa. Y ese reino tiene una serie de signos, ¿verdad? Ese signo para Marcos está representado básicamente por los milagros. Fíjense que Marcos presenta frecuentemente exorcismos, ¿verdad? Que hacen ver que ha llegado el más fuerte y que el reino de Dios está presente. Por lo menos en el capítulo 5, cuando en Gerasa cura al endemoniado, está haciendo ver eso, que el bien es más fuerte que el mal y que Dios es más fuerte que cualquier cosa que pueda atentar contra la vida. Y las curaciones, según la versión marcana, la mayoría ocurren en Galilea, porque la dinámica del reino exige la destrucción de la enfermedad. Y fíjense que cuando hablamos de enfermedad, no necesariamente Marcos se está refiriendo a algo físico, porque también puede ser una enfermedad interna, la incapacidad para ver con claridad, la incapacidad para abrirnos a la conversión. De alguna manera, es un Jesús que se apiada de la gente y que de alguna manera se comporta como un buen pastor. Incluso el ser capaz de resucitar, las resurrecciones también la vamos a ver en el Evangelio, es importantísimo, porque de alguna manera Jesús es el reino Jesús es el dueño de la vida, de alguna manera un ser que es capaz de poner vida donde hay muerte, como fue la niña de Jairo, a quien resucita y que todo el mundo creía que ya estaba muerta. Milagros sobre la naturaleza, un Jesús que camina sobre las aguas, que domina la tempestad. Marcos nos hace ver a Jesús como Señor de la naturaleza, como una criatura cualquiera que tiene necesariamente que obedecer a su mandato. Entonces, ahora sí, eso nos debería llevar a preguntarnos si Marcos tendría algún interés en presentar a un Jesús súper milagrero. Yo no diría tanto eso, quizás lo hacía era para demostrar que con esos dichos y esos signos, la revelación del reino tenía relación estrecha con la persona de Jesús. Y eso, de alguna manera, convierte al reino de Dios no como algo del pasado, sino como algo que sigue siendo actual y vigente para nosotros. Entonces, de alguna manera, al estudiar los milagros en Marcos, debemos afirmar que Marcos siempre busca el relato histórico tradicional, aunque pone algo de suyo, ¿verdad? Cuando se refiere a los milagros, no añade a la redacción elementos tradicionales, como quizás puedan acotar
Mateo o Lucas. ¿Y qué es lo que busca cada uno de estos milagros? Hacer que la fe, de alguna manera, sea capaz de se exalte por parte de los presentes. Entonces, fíjense que, de alguna manera, los milagros están en estrecha relación con el perdón de los pecados, porque cada vez que Jesús cura a una persona, resucita a otra, de alguna manera devuelve al camino a cualquiera que está fuera del mismo, le dice, grande es tu fe, tus pecados te son perdonados. Entonces, el pecado entra en el proceso del milagro, como es el caso de la curación del paralítico. Es como un gesto sacramental que acontece en el día a día de cada ser humano y que es un llamado también a la vocación, porque es un signo de comunión, de la presencia del reino de Dios en el mundo, ¿no? Y eso también implica a cada uno de nosotros. Otra característica de Marcos es asumir que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está claro de principio a fin, porque son las palabras del centurión al pie de la cruz. Y comienza la obra de esa forma. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. Me pareció que abrieron un micrófono. Adelante. ¿No? Ah, ok. La palabra Mesías es una palabra hebrea. El equivalente griego de Mesías, ¿saben cuál es? Cristo. Sí, Cristo y ungido. Mesías y Cristo es lo mismo, tienes razón, y la traducción es eso, ungido, ¿verdad? Entonces, decir que Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo, en tres idiomas diferentes, por decirlo así, para Marcos significa que Jesús tiene toda la fuerza de Dios para liberar a los pobres y los oprimidos. Es decir, que su práctica es poderosa y liberadora, ¿verdad? Y que en ella se revela el reino de Dios. Entonces, Marcos nos dice que ese Jesús Mesías es también hijo de Dios y que todo lo que Jesús realiza como proyecto liberador es para realizar la voluntad de Dios. Entonces, es una característica bien simpática que en la obra de Marcos a veces también vamos a ver la presencia de Dios tal como es asumido en la teología judía de la época, ¿no? Y de manera procesual. En Marcos 12, 29, sería chévere si pudiéramos acompañar eso de la lectura de los textos, ¿no? Para poder comprender en su cabalidad lo que estamos diciendo, ¿no? Es la presencia de Dios en la obra de Marcos. En este versículo dice que Dios es el único que hay que amar con todo el ser. También afirma Marcos que Dios es todopoderoso, eso lo hace en el capítulo 10, 27, que es el creador del mundo, lo vemos en el capítulo 13, que es el único bueno, lo vemos en el capítulo 12, en este mismo capítulo vemos que es el dador de vida y que de alguna manera es un Dios que crea la historia de la salvación, que promete el reino, que perdona, que ordena la convivencia humana, manifestando de algún modo su voluntad salvadora. Pero además, Marcos asume a Jesús como hijo de Dios y lo expresa tanto explícita como implícitamente. Por ejemplo, en 13:32 habla de Jesús en forma absoluta y lo ubica como el hijo querido, el enviado escatológico de Dios. De alguna manera es un título que se relaciona con su misión. También es asumido como hijo de Dios por el Sanedrín y el hecho de atribuirse pues este título es la razón principal por la que decide el Sanedrín matarlo, ¿no? También en este interrogatorio, cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú acaso el hijo bienaventurado? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Entonces hasta se rajan las vestiduras y de alguna manera asumen
que Jesús está profanando el nombre de Dios y por tanto el Sanedrín decide su muerte. Además, Jesús tiene también una forma de oración muy particular, porque llama a Dios Abba. Debemos recordar que para el mundo judío, sobre todo el tetragrama del santo nombre de Dios es impronunciable. Y la expresión Abba era utilizada para el papá genético, pues para su progenitor, y nunca para referirse a Dios de esa forma como tan íntima, lo cual se considera como una especie de falta de respeto hacia el mismo Dios. Profesora, Sí. Adelante. una pregunta, ahorita ahora usted daba ayer, la clase pasada. Ajá. Usted decía que Barrabás era Bar-Abás, es justamente eso, hijo de Dios, ¿no? Ajá. ¿Usted también utilizaba Abba en esa concepción que utilizaba Cristo o no? Sí, bueno, lo que pasa es que ese es un nombre, ¿cómo se llama? De alguna manera de índole judío, evidentemente, ¿no? Y entonces yo tengo la mala maña de que trato de todos los nombres, tratar de ver si lo puedo traducir de alguna manera, porque así me pasa con Bartimeo, ¿no? Bar es hijo, entonces Bartimeo es hijo de Timeo. Y Timeo, la traducción de Timeo es algo así como el honrado, ¿no? Es como decir, es el hijo del honrado. Entonces, si Bar es hijo y Abba es padre, es como decir, el nombre de Barrabás está compuesto por dos partes, hijo del padre. Entonces, a mí me gusta pensar, sobre todo desde la teología cristiana, cuando nosotros asumimos y afirmamos que Jesús muere por nuestros pecados, que en Barrabás está representada toda la humanidad. Al decir que es hijo de Dios, también nosotros somos hijos del Padre, ¿no? Entonces, pero eso es un simbolismo, pues, de alguna manera es una acotación que sencillamente ilustra un poco la situación. Okay. Ajá. ¿Y vas a decir algo más? No, eso no es que como me pareció curioso que también Barrabás utilizara Abba, que me parecía Sí. como que en ese momento alguien más lo estaba utilizando. Sí, pero no para llamar al padre, sino porque se llamaba así, ¿no? Barrabás. Para llamarse. Exacto. Fíjense que para afirmar esto de que Jesús es hijo de Dios, de alguna manera, Marcos nos ofrece como varias pistas, ¿no? Para Marcos, Jesús es el único intérprete de la ley y lo coloca con el mismísimo poder de Dios a la misma altura. Critica los cambios introducidos en la ley, acaso de la dureza de corazón del pueblo, y las introducidas por los escribas en la tradición oral. Recordemos que, más allá de los 10 mandamientos, la mayor parte de los judíos ortodoxos observaban los 613 preceptos, que incluso incluían cuántos pasos podía estudiar el sábado, y cómo la vida de la gente se convertía en una, en vez de ser una religión de libertad, que te permite adorar a Dios libremente, en una religión que todo te lo prohibían, ¿no? Y cada una de esas prohibiciones implicaba que caías en pecado. Entonces, cuando Jesús critica todos estos cambios, cuando se declara Señor del sábado, cuando dice que a la ley hay que, el único y verdadero intérprete es Dios mismo, si se vive en función de Él y los que la cumplen. Entonces vemos como, según Marcos, Jesús se va identificando con el reino, que coincide con su misterio, ¿no? De la persona, y nos muestra que no solamente es intérprete de la ley, sino que es el contenido mismo del reino y de la buena noticia. Fíjense que en el Antiguo Testamento era sagrado el templo, primero la tienda, después el templo de Salomón, posteriormente el de Zorobabel y más tarde el reconstruido por Herodes, ¿verdad? Cuando llega a Jerusalén, Jesús toma posesión del templo y lo descalifica. Con eso está diciendo que Él es el verdadero templo. Entonces, también la temática apocalíptica es evidente al final del Antiguo Testamento, con una serie de preguntas que están orientadas hacia el futuro. Es una temática que todavía en tiempos de Jesús continúa. Entonces, cuando Jesús anuncia la parucía y anuncia el poder de Dios,
también está anunciando su gloria y su segunda venida. Entonces, es como si de alguna manera se está interpretando a sí mismo como siervo de Yahvé o siervo de Dios. Y en la transfiguración que vemos en el 9:9, sencillamente allí se identifica con Dios mismo, donde la ley y el profetismo vienen a darle el respeto que se merece. Los demonios también lo reconocen. Entonces, como hijo de Dios, como Mesías consagrado por el Espíritu. Entonces, esta revelación de Jesús como hijo de Dios, Marcos la presenta como, ¿cómo les diría? Jesús es la epifanía de Dios. Y entonces juega con el elemento del secreto, con el decir y el esconder, porque el ser humano tiene que ir descubriendo por sí solo ese itinerario en el que Jesús es el Hijo de Dios. Es como un proceso revelatorio, donde se tiene que ir descubriendo poco a poco. Al comienzo, en su evangelio, Marcos afirma que el evangelio de Jesús de Nazaret, el Mesías en cuanto hijo de Dios, y al final, muriendo también es hijo de Dios. Eso es lo más grande, ¿no? Y entonces, a la hora de la muerte, ese total abandono, esa pobreza por parte de Dios, ese es un concepto totalmente novedoso del Nuevo Testamento que no se va a ver jamás en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense que esto es así, que cuando Marcos 81 veces pronuncia el nombre histórico de Jesús y enseguida lo designa como hijo de Dios. Además, como verdadero hombre, con reacciones humanas. En 1:41 vemos como Jesús se indigna. En 3:5 se entristece. En el 4:38 duerme cansado en la barca, no obstante la tormenta. En 6:6 se maravilla de las cosas que ocurren. En el 8 gime en el espíritu. En el 10:4 mira al hombre rico con cariño. Se enfada con los discípulos que quieren alejar a unos niños. Confiesa que él como ser humano no sabe ni el día ni la hora. Y en la oración del huerto se enfrenta con la tentación. Clavado en la cruz, ni hablar. Ahí confiesa todo lo que es su abandono y su fracaso. Fíjense que cuando yo les digo que Marcos es el evangelio que más se acerca al Jesús histórico, ya vamos a tener oportunidad de confrontarlo con los otros evangelios. Y nos vamos a dar cuenta que esta riqueza de este Jesús hombre que nos presenta el evangelio de Marcos, verdaderamente nos los acerca a comprender, caramba, que ser un verdadero cristiano y tratar de ser discípulo de Jesús para nosotros hoy en el siglo XXI se nos presenta una tarea bastante cuesta arriba, pero Jesús supo como ser humano darnos el ejemplo de cómo, sin ser un superhombre, porque Jesús nunca se presentó como superhombre, al contrario, fue un hombre que en la cruz es capaz de gritar su abandono y su fracaso, pero que tiene clarísimo la misión como siervo de Dios. Esa disponibilidad al Padre, negarle ese título es obra del demonio, como lo vemos en el capítulo 8, y aceptarlo es oír la voz del Padre. Otra forma que tiene Marcos para revelarnos. Profesora. Adelante. Adelante, adelante. Te escucho, o te escuchamos, mejor dicho. Ajá. ¿Será que tienes el micrófono apagado? Porque no te escuchamos. Sí, pues, profesora, pudiéramos Ajá. entonces, sí, Ajá. pudiéramos. Se le cayó la conexión a Italia. Sí, que ese es el problema de todos los internet aquí. Bueno, no te preocupes, cuando te conectes,
toma la palabra. Y sigamos un poco con la idea mientras, ¿le parece? Entonces, fíjense que les decía que Jesús no es un superhombre, sino, y que muchas veces para Marcos es a través de las parábolas, donde él se va revelando. Él habla para la gente que le escucha, incluso algunos que no están dispuestos a la conversión, otros sencillamente para buscarle la caída, pero también hay quienes le siguen en la sombra y como sombra para cazarlo. Por otro lado está el pueblo que lo ama, pero que quizás no entiende tampoco a Jesús. Incluso Marcos señala con mucha frecuencia la incredulidad de aquellos que siguiéndolo no dan completamente su adhesión a él. Entonces, fíjense que la revelación de Jesús, si vamos a hablar con claridad, es una tragedia, porque termina en la cruz, muerto, desnudo, abandonado, sometido a las burlas de todos. Pero Marcos deja un hilo de esperanza. Recomenzar Aquí en otra vez, Galilea. profesora. Adelante, adelante. Sí, disculpe, pero es que estoy en Mérida y el internet. No te preocupes, que ya el cuento del internet, ay Dios, no lo sabemos. Sí. Adelante. Lo que quería era preguntar que pudiéramos entonces, con la aseveración que hace Marcos en el Evangelio de que Jesús es el Jesús Cristo, que hacen las dos denominaciones como Jesús y como Cristo, de todos los evangelios, Marcos es el que realmente nos viene a indicar que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Bueno, mira, en realidad eso lo vamos a ver en todos los evangelios, ¿ok? Lo que pasa es que acuérdate que como este es el primero y estamos conscientes que parte de la, como es eminentemente narrativo, parte de ello es asumido por Mateo y Lucas sobre todo, ¿no? Entonces vamos a ver que ellos también ubican esto, ¿no? Pero donde yo hago énfasis en Marcos es en la humanidad de Jesús, en la forma como él no tiene a menos presentar a Jesús como un hombre que incluso se deja convertir por la mujer sirofenicia, que comprende que la salvación es para toda la humanidad, cuando antes tenía en la mente la idea de que él vino para los judíos. Entonces, el Jesús de Marcos es un hombre que se va abriendo cada día a ir comprendiendo la voluntad de Dios en su vida. Y eso le va dando como cada día. Por eso que digo que es como epifanía. Jesús se presenta como una verdadera epifanía de Dios. No sé si eso conteste de todas maneras tu inquietud. Sí, pero lo cierto es, fíjense que como les digo, la revelación termina en tragedia, porque a pesar de que Jesús es reconocido como Mesías, que es reconocido como el Cristo, que anuncia la buena noticia, que tiene la vida por encima de todo, es asesinado como un delincuente. La impronta es que ese mismo Jesús resucita. Y para nosotros identificar al Jesús histórico con el Cristo resucitado, de alguna manera evoca a la misma persona, sencillamente que eso se va dando en el Evangelio de Marcos como un verdadero proceso. Porque de paso, para Marcos también añade la connotación de Jesús como hijo del hombre. Y esta es una expresión que aparece 14 veces, ¿okay?, en el Evangelio de Marcos. Y lo va ubicando como en tres áreas. Primero en el ministerio, porque Jesús es anunciador del reino. Siendo un hombre como los demás, manifiesta un poder divino de salvación. Es capaz de perdonar los pecados y lo revela de manera absoluta desde su escondida realidad humana. Porque recordemos que Jesús, la convicción de que Jesús es Dios, le viene a sus seguidores a la luz de la resurrección. De hecho, los evangelios son escritos a la luz de la Pascua. No en el mismo tiempo que se están dando los acontecimientos, no en el mismo momento que Jesús tiene a los discípulos con él, porque ya sabemos que ellos le dan la espalda en el momento de la chiquita. Es después que ellos se convencen, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ello está presente en su ministerio. También está presente en su muerte y resurrección, porque se manifiesta como Dios y entra, o mejor dicho, pasa de la esfera humana a la esfera de Dios
con su muerte y resurrección. Pero más allá de eso, Marcos es muy asertivo en afirmar que Jesús viene nuevamente y entonces evoca la parucía, el futuro juicio universal que va a desarrollar Mateo de una manera más profunda, ¿no? Lo cual es tomado desde la vertiente apocalíptica de Daniel 7, donde Jesús definitivamente no va a volver a padecer, sino que va a venir como Señor de la historia a la derecha del Padre. Entonces, para Marcos hacer esta aseveración, utiliza la expresión de hijo del hombre. Es una expresión escatológica, donde habla en Daniel 7 de que vendrá sobre las nubes como redentor escatológico, pero la iglesia primitiva hizo esta identificación con Jesús y de alguna manera amplió su uso. Entonces, de algún modo, vamos a tener también, por ende, un discipulado y una escuela de seguimiento a partir de la teología marcana. Porque si los seguidores de Jesús tuvieron un rotundo fracaso, ¿quiénes no fracasaron según el Evangelio de Marcos? Bueno, las mujeres y el centurión. Esos fueron los únicos que no fracasaron. ¿Okay? El centurión, porque lo reconoce como hijo de Dios al final de la cruz. Y Marcos presenta como 3 grupos dentro de la escuela de seguimiento. En primer término, tenemos a un grupo eminentemente cristológico, los discípulos, que se ponen al servicio del reino, que su tarea principal es conocer a Jesús. Eso se pone de manifiesto en la primera llamada, ¿no? Cuando Jesús les dice, vengan en pos de mí, yo les haré pescadores de hombres. Recordemos que para eso siempre hay un elemento importantísimo, y es que Jesús es quien toma la iniciativa de Jesús, no el discípulo. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, algo muy gracioso está ocurriendo por allí. Quien toma la iniciativa siempre para el llamado es Jesús, no el discípulo. Y es una iniciativa gratuita completamente, es pura gracia. Ahora, el llamado es por parte de Jesús, pero la aceptación sí es por parte humana. Y esto es una característica que lo vamos a ver en todos los evangelios. La llamada es personal, para seguir a quien es capaz de tener un proyecto salvador para cada uno de nosotros. Y ese llamado personal se indica al hablar del reino. Entonces, está claro que los discípulos no siguen a Jesús. Bueno, primero vamos a darle la palabra a Luis. Adelante, Luis. Sí, hay algo sumamente importante que me llama la atención también. Es el gran respeto que tiene Jesús y Dios por el libre albedrío, o sea, la libre decisión de cada uno, ¿no? Es un aspecto, pero fantástico, porque Dios no le deja y Jesús sigue ese cumplimiento, pues no impone nada, o sea, simplemente dice quiere, y si quiere lo acepta, pero si no, bueno, o sea, es como... es increíble, ¿no? Me parece eso, y quise hacer esa acotación, disculpe, pero me pareció importante ese aspecto. No, es cierto, y de hecho el Evangelio es una invitación. O sea, fíjense que, ¿a qué nos está invitando Jesús? A que seamos capaces de amarnos unos a los otros, de amar a Dios por encima de todas las cosas, de poner la segunda mejilla si es que nos dan en la primera, a ser bienaventurados como es el Evangelio de hoy, a tratar de ser santos. Eso también lo dice en Levítico 19:2, encontramos, sean santos como yo su Dios soy santo. Entonces, esa invitación también se nos hace desde el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Entonces, en el que, por supuesto, los discípulos que siguen a Jesús no lo siguen de cualquier manera. Es una invitación también a la unidad, a formar fraternidad. Ellos de algún modo quieren vivir la experiencia y son testigos de lo que Jesús hace y dice. O sea, de allí la diferencia que vimos al comienzo
entre lo que era la comunidad prepascual y la pospascual, ¿no? Ellos han recibido gratuitamente el don de conocer el misterio del reino que es revelado por Jesús. Eso lo encontramos en 9.1. Y fíjense que, pero no terminan de comprenderlo en la vida de Jesús, sino luego. Entonces, lo van descubriendo como Mesías y en su divinidad, porque sabemos que los discípulos, a quienes se les propone el misterio del conocimiento de Jesús, a pesar de que lo siguen, de que viven con él, de que tienen buena disposición, de que son hombres buenos, nunca llegan a conocerlo realmente. Entonces, y recordemos los 3 anuncios de la pasión. En los 3, Jesús le dice que si quieren ir pos de mí, recuerden que probablemente la cruz nos va a tocar. La primera vez es Pedro. No, Señor, yo no voy a permitir que a ti te pase eso. Hasta Jesús lo llama Satanás, apártate de mí. En la segunda, ellos van pensando en el premio que les van a dar si ellos siguen a Jesús o no. Y en el tercer anuncio de la pasión, son Juan y Santiago que están preguntando cuál de los dos es que va a ir a la derecha o a la izquierda. O sea, es una falta de comprensión total de lo que Jesús les quiere ir expresando. Pero también es natural. Ellos tienen las mismas expectativas de cualquier judío de su época. Y a pesar de que ya llevan un tiempito con Jesús, viviendo con él, conociéndolo, es muy difícil cambiar la cosmovisión. Las expectativas mesiánicas que había en el siglo I acerca de la venida de Jesús, del Mesías, para ellos no es diferente la de los discípulos de Jesús que la de aquellos que no lo siguieron. Fíjense que hay gente que afirma que algunos de sus discípulos, como el mismo Pedro, eran de procedencia celote. Y pudiera ser, porque cuando vemos que en el Evangelio de Juan es prendido Jesús, no es Pedro quien saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Qué hacía Pedro con una espada? En un momento en que Jesús todo es paz y amor, que se supone que ya ha estado con Jesús, según el Evangelio de Juan, hasta 3 años seguidos, y todavía no suelta la espada. O sea, eso pareciera estar clarísimo. Por eso es que cuando afirmamos una y otra vez que los evangelios son la creencia en el Cristo resucitado y el descubrimiento de ese Jesús histórico se da luego de la resurrección, a la luz de la Pascua, no antes. Porque fíjense que Jesús es rechazado incluso por los suyos. Entonces, de alguna u otra manera, cada vez que los discípulos le salen con alguna de estas cositas a Jesús, Jesús los regaña, trata de proponerle principios éticos de vida, pero no son aceptados por todos los discípulos. Entonces, dentro de este grupo, ¿verdad? Tenemos de manera protagónica a los 12, que constituyen, si se quiere, el prototipo del discipulado. Son generosos, están cercanos a Jesús, se abren al diálogo, pero también tienen una faceta negativa y es de la infidelidad. Reciben una tarea misionera, ¿verdad? Incluso el endemoniado, que vemos en 3:14-19, recibe una tarea misionera por parte de Jesús. Ve y anuncia. Otra característica es que han sido llamados uno por uno para constituirse en testigos especiales. Solo a ellos les explica las parábolas en privado o les increpa cuando hay que hacerlo. Ninguno de ellos fue testigo de su muerte y reciben una misión especial por parte de Jesús, la cual comparte. Ahora, dentro de esos 12, pareciera que hubiera 3, que son Pedro, Santiago y Juan, que aparecen como prototipo de los 12 y que acompañan de manera a Jesús especial en algunos momentos en la resucitación de la hija de Jairo, en el capítulo 5, lo acompañan. También están con él en la transfiguración. Y también le acompañan en Getsemaní al momento de la oración antes de ser
capturado por los esbirros. De allí que nosotros asumimos que la eclesiología de Marcos, con la presentación de los discípulos, con la visión que tiene él del reino de Dios por parte de Jesús, la visión es de una iglesia entendida como realidad escatológica, cristológica y misionera. Entonces vamos a ir a la otra lámina para completar estas ideas. Ajá, menos mal que pasó. Y recordemos un poco lo que estamos comentando ahorita en cuanto a las claves de interpretación de Marcos, donde la geografía para Marcos es importantísima porque pone en evidencia las diferencias entre la primera parte del Evangelio que se realiza en Galilea y la segunda parte que le lleva a su destino final en Jerusalén. Esa confrontación entre ambos territorios, que de alguna manera Galilea es el lugar donde la gente confía en él, cree en él, le pide milagro, en tanto que Jerusalén es la ciudad en la que es rechazado, la ciudad donde no se le respeta, la ciudad donde es burlado y finalmente ajusticiado. De las relaciones ya hemos conversado un poco sobre eso. Fíjense que de algún modo vamos a encontrarnos con un círculo de discípulos que va más allá de los 12, porque estamos conscientes cuando se hace el envío de 2 en 2, es que más allá de los 12 hay muchos discípulos que siguen a Jesús, incluso discípulas, ¿verdad? Que le acompañan en todo momento, que probablemente también dejaron todo por seguir a Jesús, porque Jesús fue un maestro itinerante y como tal rompió los esquemas de lo que era las conductas sociales en el siglo I, porque era inconcebible que las mujeres estuvieran fuera de su casa. Y sin embargo Jesús no tuvo a menos de situarse también a su lado con discípulas que también escuchaban su mensaje y fueron capaces de ponerlo en práctica. Es más, son las discípulas las únicas testigos de su resurrección, porque fueron las únicas, según los evangelios sinópticos, que no lo abandonaron hasta el final de su vida, cosa que los discípulos varones no hicieron, pues cada uno de ellos regresó a sus ocupaciones habituales y de hecho las apariciones de Jesús se presentan en Galilea cuando ya los discípulos nuevamente están pescando y rehaciendo su vida de algún modo. Y fíjense que yo les coloco como un círculo más grande a los adversarios, porque si bien no fueron la mayoría, fueron los que tuvieron mayor peso en la decisión para atentar contra su vida y sobre todo tratar de mantener su status quo digamos, tratando de acabar con Jesús, que de alguna manera estaba socavando lo que para ellos eran los pilares importantísimos del judaísmo, como era el templo, el sábado, la ley, la circuncisión, cosa que por supuesto Jesús no vino a eliminar, sino a ratificar y a darle su verdadero cumplimiento. Para Marcos es importantísimo, ya lo comentamos, es ratificar los milagros como signos del reino. Y ya lo he dicho en varias oportunidades, el secreto mesiánico es una característica de Marcos que no vamos a encontrar en el resto de los evangelios. Solamente tendría que acotar que el manuscrito más antiguo lo vamos a encontrar en Qumran, precisamente. No está el evangelio completo, solamente vamos a encontrar algunos trozos de dicho evangelio, pero que evidentemente evidencia lo temprano de la reacción marcana en comparación con los evangelios subsiguientes. Esto sería todo lo que yo tendría que contarles acerca del evangelio de Marcos. A partir de la semana entrante veríamos el evangelio de Mateo, que prácticamente es un cambio de registro teológico y ya lo vamos a ver por qué.
Hoy estamos terminando, bueno, también empezamos puntual, estamos terminando un poco más temprano, pero esto nos da la oportunidad de compartir más, escuchándolos a ustedes, sus comentarios, o si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto les cedo la palabra. Una sola pregunta, yo no estoy seguro si usted lo comentó en clase, profesora, pero a mí me queda la duda. Ajá. ¿Por qué Mateo aparece primero en el orden de los evangelios, en la Biblia, y Bueno, siendo Marcos anterior? Ya. Eso fueron razones más que todo de tipo teológico. Recuerda que la Biblia normativa de la Iglesia Católica hasta Vaticano II fue la Vulgata, ¿verdad? Y la Vulgata lleva ese orden. ¿Ok? ¿Por qué Marcos va de primero? Porque siempre se consideró el evangelio eclesial a Mateo, el evangelio eclesial. Es el único que menciona 2 veces la palabra iglesia, ¿verdad? Y recuerden que hasta que no se abrieron dentro de la iglesia a lo que fue los estudios bíblicos de frente, cuando se fue descubriendo precisamente que Marcos había sido el primero, ya digamos que por costumbre quedó Mateo de primero, pero ciertamente tienes toda la razón, el que debería estar de primero es Marcos, porque si uno quiere hacer un recorrido de todos los evangelios, hay que empezar por Marcos. Empezar por cualquiera de los otros, no, porque vamos a encontrar en aquellos cosas presentes en Marcos y otras más. Entonces, forzosamente tendremos que empezar por Marcos, ¿verdad? Y que otra decisión, vamos a decir, otro argumento en contra era que Mateo era discípulo de Jesús, que de alguna manera se identifica con el publicano, en tanto que Marcos no fue discípulo de Jesús. Entonces, cuando se habla de Marcos y de Lucas, siempre están como en un segundo orden porque no se les ubica como discípulos directos de Jesús. Ok, gracias. A la orden. Profe, una pregunta. Adelante. Usted nos dijo, gracias, usted nos dijo de los Pedro, Santiago y Juan como prototipo de los apóstoles. Pero no me... Ajá, no, de los 12, correcto. Ajá. Pero no me quedó claro, ¿había cierta preferencia? Bueno, mira, en virtud de lo que los evangelios nos dicen, aparentemente sí. De repente, recuerda que siempre dentro de un grupo hay unos más calladitos, otros que sirven de vocero al resto. Es probable que el Jesús hombre fuera capaz también de acercar más esto porque sabían que de repente ellos podían ser cabeza al resto en un momento dado, sobre todo cuando no estuvieran. Un cogollito. Un cogollito, exactamente. Sí. Okay. Y fíjense que de alguna manera fueron después, jugaron un papel importantísimo en lo que fue la evangelización. Sí. Muy bien. A mí me llama la atención, sí, a mí me llama la atención Natanael, ¿no? Porque Natanael, Jesús se expresa hasta muy bien de él, o sea, dice que es un hombre justo todo y prácticamente desaparece entre los discípulos, ¿no? O sea, posiblemente era un hombre con muchas cualidades, pero no las expresaba, como lo está diciendo, ¿no? Y por eso, en cambio, Pedro no se podía quedar callado nunca. Entonces, exacto, también mucho de la tradición, a lo mejor, quienes más influyeron eran los que más hablaban, obviamente. Entonces, esa tradición fue quedando y arraigándose más, ¿no? Entonces, por eso no aparecen ni Tadeo, y muy poco Felipe, o que hablaron 3 o 4 veces, a lo mejor dieron cosas tan resaltantes que quedaron en la memoria, ¿no? Exacto. Sí, evidentemente cuando uno lee no solamente los Hechos de los Apóstoles, pero incluso hasta la literatura apócrifa, que habla de ellos, bueno, la tradición asume que cada uno de ellos murió como mártir, precisamente expandiendo el evangelio, ¿no? A lo largo de todo el mundo conocido dentro del Imperio Romano. Incluso se habla que Felipe tenía 4 hijas, ¿ok? Eso lo acotamos en Hechos 21, sí, sí, donde se dice que tenía 4 hijas que de paso eran profetisas, ¿no? Entonces, se habla que incluso de
de algunos que no fueron discípulos, como Bernabé, por ejemplo, que parece que murió en la isla de Malta quemado, que le quitaron la piel de a pellejitos, y todo va evocando personajes que fueron capaces de dar la vida por Jesús en aras de transmitir el mensaje tal como lo sentían, pues esa proclamación del querigma, ¿no? Y es evidente que dentro de este grupo, estos 3 discípulos llevaban la voz cantante, por decirlo así. Gracias, profe. Profesora, Adelante. y sobre la emocionalidad que se registra en el Evangelio, en donde Jesús mira, toca, se conmueve, tiene rabia, que he leído, no lo sé, lo pregunto, ¿no es así en Mateo o hasta en Juan o Lucas? ¿No? Sí, también en ellos vamos a ver que toca, que de alguna manera que abraza, que besa, que dice. Eso lo vamos a ver en los demás evangelios. Pero recuerden que estamos viendo como, digamos, el primer patrón, ¿no? Y donde estamos sacando, digamos, de manera bastante resaltada el hecho de destacar la humanidad de Jesús con muchísimas de sus facetas. Es más, nosotros quisiéramos evocar de parte de este evangelio cuáles son aquellos aspectos en Marcos que hablan de la humanidad de Jesús, y evidentemente vamos a destacar muchos más de los que vamos a encontrar en Mateo o Lucas o hasta el propio Juan. Gracias. Una pregunta, profesora, en cuanto al mesianismo. El mesianismo judío esperaba algo milagroso, algo inminente, ¿verdad? El mesianismo que presenta Marcos es un mesianismo en donde es el mismo Dios construyendo la historia dentro del pueblo de Dios. Correcto. ¿Eso es lo que no aceptan los judíos? Es que ellos esperaban, si se quiere, un mesianismo terreno, vamos a decir así. Porque ¿cuál era lo que ellos evocaban como la mejor etapa de su vida? La etapa de David y Salomón, donde el territorio llegó incluso a tener su mayor expansión territorial, donde ellos prácticamente se convirtieron en un imperio de respeto en relación con los vecinos. Entonces, cualquier evocación de un Mesías era volver a esa época de oro, ¿verdad? En la que el Mesías vendría como una especie de guerrero, donde iba a eliminar al imperio de turno, en este caso serían los romanos, y entonces eso procuraría una época de paz y nuevamente la vuelta a aquella época de bonanza aparente, porque bien sabemos que a la muerte de Salomón todo se convirtió en un verdadero desastre y el reino se fragmentó. Pero fíjense que creo que fue en la segunda clase, estábamos viendo que estas expectativas mesiánicas tenían sus diversos matices, ¿no? Los esenios pensaban que el mesianismo iban a acelerarlos ellos en un proceso de oración permanente, de alejarse del mundanal ruido, porque el mundo era considerado como malo. Ellos pensaban que una vida de comunidad en oración y fraternidad podía de alguna manera adelantar la venida del Mesías. Los fariseos creían que era con el cumplimiento de la ley. Si ellos eran capaces de dar limosna, de guardar el ayuno y de orar, el Mesías iba a venir pronto. Los celotes pensaban que era por la vía de las armas. Mientras ellos acabaran con los romanos, más pronto vendría el Mesías, ¿verdad? En tanto que saduceos o los herodianos no tenían ninguna expectativa realmente, porque ellos vivían en el día a día, vamos a decir, tolerando a los romanos, que quizás no los querían mucho, pero tampoco eran para ellos ningún motivo de perturbación. Sus expectativas mesiánicas eran prácticamente cero. Entonces Jesús se presenta como un Mesías, vamos a decir, a contracorriente contra todo lo que el mundo judío, incluso de sus propios discípulos, podía considerar como tal. Un reino de Dios que se va gestando en este mundo, pero no es de este mundo. Un Mesías que evoca la voluntad de Dios, pero una voluntad de Dios en la que lo más importante del mundo es abrirte al amor de Dios y el del prójimo. Ya el Evangelio de Juan
en la carta primera de Juan de Boca diciendo, si tú no amas a tu hermano que lo ves, eres un hipócrita si estás afirmando que amas a Dios que no lo ves. Entonces, cosas como estas, de alguna manera, hacían un choque, porque Jesús, como bien expresa en muchas oportunidades, él no viene a derogar la ley, él viene a darle su verdadero cumplimiento. Porque es que en el orden de cosas como estaba, eso era un verdadero desastre. El pueblo no tenía vida con tantas exigencias, todo el pueblo se le consideraba pecador, difícilmente la gente podía salir de esa situación con el orden de cosas que estaba, bastaba que caminara un paso de más el sábado para que se convirtiera nuevamente en pecador. Los enfermos eran apartados completamente de la vida social. Las dificultades desde el punto de vista económico eran terribles también. Había gran cantidad de terratenientes en posesión de las tierras y la mayor parte eran gente verdaderamente pobre que vivía bueno, podríamos decir que no se diferencia mucho de nuestra época. Gente que vivía del sueldo mínimo, que necesitaba un denario para poder llevar comida a su casa diariamente. Entonces, Jesús viene a denunciar, porque básicamente viene a denunciar, caramba, están convirtiendo el templo en una cueva de ladrones, están haciendo de la vida del pueblo un verdadero infierno. Eso no lo quiere Dios. Dios quiere la vida por encima de la muerte. Entonces, es evidente que ante tantas denuncias por parte de Jesús, bueno, las autoridades se opusieron porque querían mantener su nivel a toda costa. O se convierten a lo que Jesús dice o tienen que desaparecer. No hay más que esas dos opciones. Profe, yo quería, bueno, un poquito acotar algo en línea con lo que usted está diciendo. Es que definitivamente todo viene con el concepto de universalidad, y ahí es donde nuestro Señor es rompedor con todo. Recordemos que hemos visto también en otras clases que venimos de los judíos, de un sectarismo, bueno, unas personas que si no eres de vientre judío, tú no te relacionas con nosotros, y Jesús viene y abre aquel abanico donde dicen, bueno, pues todos los que son rechazados, todos los que quieran convertirse, van a ser aceptados, no importa su condición social, no importa su nivel, no importa nada, ¿no? Entonces, que en una sociedad tan sectaria como la que vivían en la época de los judíos, bueno, eran la mayoría, pues porque era así. Entonces ahí es donde viene, digamos, que el éxito de los cristianos, de los primeros tiempos, ¿no? Porque sencillamente, bueno, él viene a romper con todo aquello, y es un poco lo que el pueblo estaba necesitando oír, esa sed de justicia de la mayoría, que como bien usted dice, profe, bueno, lo vemos todavía hoy día muy latente, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí, o sea, es algo increíble que todavía, bueno, es algo cíclico que no hemos terminado de aprender, y Dios quiera que cuando regrese nuestro Señor, pues bueno, sí, ya sepamos que hay que seguirlo y que hay que hacer lo correcto. Eso es todo, profe. Bueno, todavía nos quedan minutos. Adelante. Aquí pudiéramos hacer una similitud. Una similitud no. Sería como una contraponer, ¿verdad? El actuar de Dios en el Antiguo Testamento con el actuar de Dios en el Nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, un Dios que separa las aguas para que pase el pueblo y pueda huir. Un Dios que lanza piedras o llamas para que puedan entrar en la ciudad, con respecto a un Jesús que muere crucificado y un ladrón que le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Es contraponer el actuar de Dios en dos épocas totalmente diferentes, ¿cierto? Claro, bueno, mira, recuerda primero que la experiencia de este pueblo nace de una experiencia de liberación. A pesar de que nosotros tenemos el Génesis de primero, prácticamente el Génesis es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento, ¿no? Este pueblo comienza su experiencia como pueblo de Dios con una experiencia de liberación. El ser capaz, ahí tenemos Deuteronomio 26:5 y siguiente, mi padre era un arameo errante, bajo Egipto, tuvo muchos hijos y esos hijos se multiplicaron de tal forma que empezaron a ser esclavos. Dios
con mano fuerte lo saca porque fue capaz de oír sus lamentos, ver su sufrimiento. Y esa es la visión que tiene ese pueblo de Dios liberado. Pero esa visión de Dios va siguiendo una progresión geométrica a lo largo del Antiguo Testamento. Si ustedes leen textos como el de Jueces, ese es el libro más sangriento del Antiguo Testamento. Ahí se corta rabo y oreja, se mata mujeres, se violan las mujeres, se matan niños sin ningún tipo de miramiento y se dice que es con la bendición de Dios. Fíjense que hay un libro, en Jueces 11, un juez, perdón, se llama Jefté. Jefté le ofrece a Dios de que si él le da el éxito en una batalla, a la primera persona que llegue a su casa la va a sacrificar a Dios mismo. Y cuando llega a su casa, la primera persona que ve es a su hija, y tiene la única hija que tiene, y debe sacrificarla, ¿ok? Entonces, eso que nos evoca, que de alguna manera el pueblo de Israel no solamente era partícipe de la ley del talión, sino que también los sacrificios humanos se daban entre ese pueblo al comienzo de ese descubrimiento de Dios, un descubrimiento que poco a poco va progresando y que evidentemente que va poniendo en evidencia que matar al otro es malo, ¿verdad? Que de algún modo Dios no ve con buenos ojos eso. Es que miren, desde los propios capítulos primeros del Génesis, Caín mata a Abel. ¿Dios puede querer eso? Dios no puede querer que un hermano mate a otro. Pero eso es una realidad. Creo que era Luis que decía el respeto que Dios tenía por la libertad humana, ¿no? Por la toma de decisiones particulares y personales. Dios invita, pero el hombre decide, el ser humano es el que decide finalmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ya esa visión de Dios del pueblo ha sufrido una evolución tal que ya nosotros nos vamos a ver en los mensajes proféticos ni en la literatura sapiencial, una visión de un Dios que sea omnipotente, que castigue a uno y al otro no. Y eso va dando paso poco a poco a esa visión del Dios de Jesucristo que es más misericordia que justicia, ¿no? Porque, bueno, así es como el Jesús de la misericordia, ¿no? Si uno fuera a ser juzgado justamente, yo creo que la misericordia se quedará corta porque ninguno de nosotros puede llegar a las manos de Dios sin ningún tipo de mancha. Entonces, el Dios de Jesús es un Dios de perdón, de misericordia, de amor, que es el Dios mismo. Pero el pueblo en sus primeros tiempos no lo vio así, sino a partir como fue evolucionando poco a poco y descubriendo cómo realmente era ese Dios. Tenemos en Jesús la expresión más grande y maravillosa de lo que es Dios. Entonces, yo quería intervenir justamente porque me quedó muy marcado eso justo cuando usted nos hablaba del contexto histórico, en la parte del tiempo, ¿no? De que era una época cercana al año 70, alrededor del 65 también, al 68, donde cuando se escribe este evangelio es en tiempo de dificultades, justamente también en esa época de persecución. ¿Y por qué me llamaba la atención esto? O sea, que quizás esto fue lo que dio pie a que se empezara a escribir o a conocer la historia de Jesús. Y no desde la realidad de un Jesús del que pudieron haber conocido y que inclusive desde la luz de la resurrección, ¿no? Entonces, eso era lo que me llamaba un poco la atención cuando escuché que usted nos explicaba esa parte. Sí, sí. Porque él inclusive lo relacionaba con la parte geográfica. Sí, tienes razón. Y de hecho, si no me equivoco en fecha... Que con la parte geográfica, que justamente, bueno, se habla de que Marcos habló de Galilea, de un pueblo que cree, que confía, que pide y que de una u otra forma, a través de los milagros, buscan a un Jesús cercano que sana, y luego termina en un Jerusalén donde es rechazado, burlado y ajusticiado, pero que de una u otra forma es donde él se entrega. O sea, sigue habiendo la entrega como que más grande.
A mí me hizo ruido eso, que justamente este evangelio se comenzara a escribir a la luz de una persecución y no a la luz de dar a conocer la salvación que vino al mundo y que además resucitó. Sí, sí, pero recuerda que es a la luz de la resurrección cuando ellos empiezan a mirar para atrás. Exactamente, de la cruz y resurrección que ellos empiezan a mirar para atrás. Y si no me equivoco de fecha, creo no estarte diciéndole errada, creo que fue en el 68, el incendio de Roma por parte de Nerón que culpó a los cristianos. ¿Okay? Si no me equivoco, fue esa época. Sí, creo que ahí es interesantísimo porque usted lo aclaraba al inicio, profe, justamente fue a la luz, o sea, una de las partes interesantes de este evangelio es que él lo dirige y lo manifiesta y lo redacta a la luz del mensaje real del Señor, es de la cruz y del significado que tiene, que tuvo la cruz en ese momento y que tiene la cruz para nosotros. Creo que por ahí debe de ir la historia, por lo menos lo que yo entendí. Y es que fíjense que el anuncio de Jesús era escándalo para judíos y griegos en boca de Pablo. Porque fíjense, nosotros creemos en un Dios que fue crucificado como un delincuente. Y afirmamos que ese crucificado es el Cristo de la fe presente en la Eucaristía, del cual tenemos fe completamente. Entonces es paradójico porque era algo que se fue abriendo paso en un mundo que le era completamente hostil. Y sin embargo, fíjense cómo fue cogiendo terreno y terreno y terreno en la persecución. Sí, hay autores, yo leí una vez un autor que dijo que la iglesia cuando ha sido más grande es cuando ha sido minoritaria y perseguida. Exactamente, porque es cuando se ve realmente quién es el que está dispuesto al martirio, quién es el que está dispuesto a proclamar por encima de cualquier dificultad. Y asumir bueno, el otro día, profe, en clase también en eclesiología, el profesor nos comentaba eso, que en tiempos duros, en tiempos de persecución, la iglesia ha parido mártires y grandes santos, mientras que cuando la iglesia se ha relajado, pues ha venido los mayores problemas. Exacto. Sí, se ha posesionado de su status quo y la ha pasado bien. Ciertamente. Ciertamente. Bueno, sí, dándole gracias a Dios porque no se interrumpió la clase el día de hoy. Una maravilla, profe. Una maravilla, sí, señor. Fue una bendición de todos los santos. Una bendición de todos los santos, exactamente. Aplaudir al Señor. Esperamos que nos siga bendiciendo la semana que viene también. Amén. Y amén. Si alguno de ustedes no tiene más nada que comentar, lo dejamos hasta aquí, si les parece. Cosa una que última, entonces... y disculpen. No, adelante. No es fastidio, adelante. Para eso pero estamos. Me queda a mí una duda tremenda como el tema del secreto mesiánico, o sea, la razón del secreto mesiánico. Bueno, ¿a qué atiende? ¿A qué atiende? Bueno, de alguna manera, Jesús no quiere dejar a conocer su identidad de un primer momento, sino quiere que de alguna manera el mensaje sea captado y recibido en su totalidad antes de que realmente sepan quién es Él. Fíjate que eso no solamente en Marcos, en todos los evangelios, Jesús nunca se define como Mesías, más que cuando en el Sanedrín le preguntan si en verdad es el Hijo de Dios o no. De resto, él se presenta a sí mismo como profeta. Él no dice otra cosa acerca de su persona. Pero cuando de alguna manera hace un milagro, pareciera que los demonios, sobre todo cuando son exorcismos, ¿no? Los demonios como que sí son capaces de reconocerlo, e incluso algunos de los mismos curados le dicen, vale, no digas nada, y lo primero que hacen como el chisme, ¿no? De ir a decir. Esto, el secreto mesiánico, de alguna manera, lo evoca Juan de otra forma. Cuando veamos Juan nos vamos a dar cuenta que Juan divide su evangelio en dos partes. Hasta el capítulo 12 eso es de ninguna manera ha llegado la hora. A partir del capítulo 12 comienza su hora. Entonces, antes de eso, él no quiere que nadie sepa que él es el Mesías. De hecho, cuando en Caná su madre le dice, no tienen vino, él le dice, mujer, ¿qué nos importa a nosotros eso, por favor? Todavía no ha llegado mi hora.
Entonces, eso podría ser, vamos a decir, el equivalente joánico del secreto mesiánico. Esto no es evidente en Mateo ni en Lucas. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace y tus pecados te son perdonados y ve con Dios y que te vaya bien y ándate para el templo para que te purifiquen. Es lo que se ve, ¿no? Es ese sigilo, pues, ese sigilo en que no se sepa, probablemente tiene que ver también con la manera como va presentando Marcos al Jesús histórico. Pero ya veremos cómo no es, como te digo, tan evidente ni en Mateo ni en Lucas. Pero gracias. A la orden. Ya no fastidio más. No, de ninguna manera. Ninguno de ustedes fastidia porque aquí estamos para compartir opiniones, incluso para discrepar, para tratar entonces también de resolver inquietudes. Así que todas las preguntas y todas las intervenciones siempre van a ser bienvenidas. Pero en ese secreto mesiánico, Jesús también dice que no lo divulguen porque los tiempos se tenían que dar en su momento, ¿no? Por eso, porque sí. Eso hay también que considerarlo, ¿no? Sí, o sea, es como cuando uno dice todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Contexto, si se revelaba antes, no se daban todos los acontecimientos como estaba en el proyecto. No solamente, ustedes se acuerdan cuando veíamos en este evangelio la primera multiplicación de los panes que se da en el capítulo 6. Entonces allí Jesús tuvo que huir porque él tenía miedo que la gran cantidad de gente reunida que lo estaba clamando, que estaba por allí, por hambre, porque quería milagros, porque quería escuchar su palabra, él tenía miedo que lo quisieran proclamar como Mesías y él huye precisamente porque considera que todavía no es el momento de que esa proclamación sea, que él es el reino de Dios, tiene que entenderlo, sobre todo sus seguidores, tenían que captarlo en su totalidad, porque entonces, si eso se daba a conocer antes de tiempo, el mensaje no iba a ser divulgado como él quería. O sea, a la hora de la verdad, ese mensaje no es comprendido sino hasta después de su muerte y su resurrección. Pero siquiera sentó las bases para que sus seguidores tuvieran como esa visión y recordaran lo que él había dicho y hecho. Profe, y también es importante no olvidar en este tipo de análisis el contexto, ¿ok? Acuérdense que por todo lo que venimos hablando, Jesús no fue bien recibido por ciertas autoridades con mucho poder, que son las que después lo mandan a matar. O sea, le tienen el ojo puesto. Entonces, es un tema básico de resguardarse en su persona, no solamente para que no se den los tiempos, sino que, oye, si a mí me agarran antes de tiempo, ¿cuántas cosas yo voy a dejar de hacer? O sea, hay que ser realistas con lo que le pasaba en ese contexto. Había persecución, estaban pendientes de quién era, con quién se relacionaba. O sea, esa es parte de su actitud humana. Entonces, evidentemente, si a él, antes de cumplir todos los pasos y todos los procesos que él debía hacer para cumplir la voluntad del Padre, a él lo meten preso, lo agarran antes, no sabemos qué hubiese pasado. Entonces, él me imagino que también se cuidaba de eso dentro de lo que él percibe y de cómo él es recibido por esas autoridades poderosas, que en cualquier momento le querían echar el guante, pues, como dicen. Exacto, y que recuerden una cosa, ¿no? Cuando Jesús toma la decisión de ir hacia Jerusalén, que es la segunda parte del Evangelio, él ya considera que lo que hizo en Galilea ya había completado su misión en Galilea, ya había, le había comunicado a la gente lo que era verdaderamente el reino de Dios, había hecho milagros, se había buscado seguidores, había dado pan, había dado su palabra a tanta gente, pero Jesús dice, ya a esta gente ya le enseñé lo que tenía que enseñar. Ahora me toca ir o sea, y sobre todo, porque Jesús hombre va aprendiendo poco a poco y madurando esa misión. Cuando él ya está claro, referente a su misión y su proyecto, ¿verdad? Tiene que ser consecuencia. Si se quedaba en Galilea, el peligro de que el proyecto se desvirtuara o se confundiera era una realidad. Pero no había más que dos opciones, o se echa hacia atrás, o sigue hacia adelante y avanza,
con todas las posibles consecuencias que podría acarrearle enfrentarse directamente con las autoridades. Él tiene una conciencia humana y no sabe que le espera en Jerusalén, pero por los antecedentes, por las diatribas que ha tenido con los fariseos y las autoridades, es bastante probable que no le vaya bien. Ha tenido enfrentamientos tremendos que pueden llegar a ser mortales con el sistema de dominación religiosa, porque él está desenmascarando ese sistema. Y a nadie le gusta que le digan la verdad. Sí. Sí. Bueno, ahora sí les dejo unos minutos para la clase siguiente. Chévere, gracias, profe, excelente y bendito, Ok, bendito profe. Dios con el Bendito internet, Gracias, sí, profe. señor. Que les vaya muy Gracias, bien. profesora. Dios les Amén, hermano. bendiga. Gracias. Que les vaya Gracias, chévere. profe, gracias. Gracias, Amén. profe. Gracias, sí, profe. Gracias, gracias. Que les vaya bien en la próxima clase. Chao, Amén. saludos para Gracias. todos. Gracias, Janet. Igual. Acuérdense de la tarea de eclesiología, acuérdense que hay que subirla el día de mañana. Pero es que aún tenemos Ya problemas y tiene el una padre pregunta. Néstor no me contesta. Dígame, aquí estoy, no me he ido. Una pregunta, ¿cómo se sube la tarea? Porque, ¿cómo se sube la tarea en el aula? Mira, ajá, te metes en el aula virtual, ¿ok? Y hay como abajo, a mano izquierda, cuando tú logras ingresar, abajo hay un icono, ¿verdad? Que te lleva al email. O sea, no es como en el caso de la profe, que hay un foro, no es en el renglón de foro, es un poquito más abajo. Hay como un cuadradito que es el que te permite ir a la sección de email. En la sección de email tú vas a seleccionar el curso de eclesiología. Ahí mismo le vas a poner, te va a aparecer cuando vas a quién se lo quieres enviar, el nombre del profesor Cásperes,